también les doy la bienvenida a todos aquellos que nos miran desde casa en YouTube. Nos da mucho gusto que nos miren. Estamos en Tijuana. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, las puertas de esta iglesia están abiertas. Pero vamos a continuar con esa enseñanza. Esa enseñanza, como lo hacemos nosotros predicamos o enseñamos la Biblia así, verso a verso, y vamos a continuar con los versos, con los versos que siguen de la semana pasada. Y cada fin de semana agarramos unos versos para enseñar lo que Jesús nos quiere enseñar. Hoy vamos a estar estudiando una historia que se encuentra en Mateo capítulo 23, del verso 13 al verso 36. Está en sus pantallas. Hasta que me encontró a Javi a las pantallas, no podíamos con ellas, y hasta que hoy se miran muy bien. El engaño de la religión. El engaño de la religión está en Mateo capítulo 23, del verso 13 al verso 36. Ahora, estos versos son uno de los versos o versículos donde Jesús les habla con esa fuerza, donde Jesús les habla y hace una confrontación con estos líderes religiosos. Ahora, ya no le habla a la multitud, ya no le habla a sus discípulos, sino que ahora habla directamente con ellos. Y no lo hace así despacio, no lo hace así, lo hace directamente, creo, con dolor de su corazón, pero también lo hace con amor. Así que vamos a comenzar. Abre tu Biblia y vamos a leer los primeros 3 versículos, del verso 13 al verso 15. Pero lo vamos a hacer como siempre se los digo, vamos a hacerlo con el entendimiento. Vamos a leerlos y vamos a retener lo que estudiamos. Y vamos a mirar lo que Dios tiene hoy preparado para nosotros. Verso 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a lo que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretextos hacéis grandes o largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora, voy a explicarles esos versículos. Pero antes de explicarles estos versículos, vamos a conectar los versos pasados con estos versos. La semana pasada mirábamos la confrontación de Jesús con estos líderes religiosos, ¿se acuerdan? Mirábamos que Jesús hacía una advertencia, pero esa advertencia la hacía ¿a quién? A las multitudes. Esa advertencia la hacía ¿a quién? A sus discípulos. Pero una de las preguntas que tengo para usted: ¿cuál era esa advertencia? 1, 2, 3. ¿Cuál era esa advertencia? ¿Se acuerdan que Jesús le decía a estos hombres: no hagan conforme a lo que ellos hacen? ¿Por qué? Porque ellos dicen que hacen, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque ponen cargas pesadas sobre las personas o sobre los hombros de los hombres, pero ellos no lo mueven ni con un dedo. O sea, que Jesús estaba reconociendo que la enseñanza de estos hombres era buena, pero no era coherente con lo que estaban enseñando, porque enseñaban unas cosas y hacían otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacían? Querían ser vistos ¿por quién? Por los hombres. ¿Y qué más? Querían los primeros asientos, ¿dónde? En las cenas. Querían las primeras salutaciones, ¿dónde? En las plazas. Que las personas les dijeran: maestro, maestro, wow, qué bien te miras. Y Jesús les dice a la multitud, y Jesús le dice a los discípulos: ¿sabes qué? No llaméis a nadie maestro, porque solo uno es maestro, nuestro Cristo. No llaméis a nadie vuestro Padre, porque solamente uno es vuestro Padre, y está ¿dónde? En los cielos. Entonces Jesús hace esta advertencia a los discípulos y a las multitudes, y luego les dice: ¿sabes qué? El que sea mayor de nosotros será nuestro servidor. ¿Porque el qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que Jesús hace toda esa advertencia, y creo firmemente que fue duro para esas personas, porque esas personas estaban ahí con las multitudes. Ahora, no era difícil de detectarlos, porque mira los trajes que usaban.
Yo creo que Jesús realmente habla con la multitud. Imagínense usted los camellos, los turbantes y todas las personas que están ahí. Pero ahora Jesús voltea con ellos y mira cómo se miraban. No era difícil de que Jesús los pudiera ubicar. Y les da uno de los sermones más fuertes que Jesús haya dado en los 3 años. Porque Jesús siempre habló del amor, habló de la ¿qué? De la gracia, habló del reino de Dios y habló de la misericordia. Pero esto pone fin a la confrontación con estos hombres. ¿Y sabes qué? ¡Wow! Es una escena muy fuerte. Es una escena en verdad súper fuerte. ¿Por qué? Porque voltea a ellos. Voltea a ellos y luego les empieza a decir: mas hay de vosotros, fariseos hipócritas. Y luego les dice por qué. Dice: porque cierran el cielo. No entran ustedes, ni dejan entrar a las demás personas. Y esto cuando yo leía todos los versículos, yo decía: wow, esto está súper fuerte. Esto está intenso. Esto fue directo a ellos. Se los dijo, ¿en dónde? En su cara. Y no me imagino a Jesús hablando, susurrando, así despacio. No me lo imagino. Yo me imagino a Jesús que levantó la voz y les empezó a decir, con la misma intensidad, cuando volcó las mesas, cuando volcó las sillas y cuando sacó a los cambistas del templo. ¿Recuerdan ustedes? De esa misma manera. Me imagino a Jesús, pero a la misma vez diciéndoles como un lamento, con un desespero en su corazón. ¿Y sabes qué? No solamente una vez le dice ay, le dice 8 veces. Y la palabra ay no es un grito de enojo. La palabra ay es un grito de lamento. Es un grito de tristeza, es un grito de dolor, de compasión. Es como cuando las madres le dicen a sus hijos: ay, te dije, pero con ese dolor en tu corazón, porque sabes que tú le habías advertido, sabes que tú le habías dicho que no hiciera, y lo hizo. Entonces Jesús, me imagino a Jesús haciéndolo con un amor profundo, y no solamente con un dolor, expresando un sentimiento en su corazón, como diciéndole: ¿sabes qué? Si no hicieran eso, si supieran con lo que están haciendo, ¿dónde van? Están yendo al mismo infierno. Me imagino a Jesús diciéndole: deben de arrepentirse por todo lo que están haciendo. Y comienza esa sección diciéndoles así, diciéndole esta advertencia a estos hombres, y fue muy enfático, fue muy directo a las personas. Así que esta confrontación que empezó meses atrás o años atrás, desde el principio de Juan el Bautista, en estos momentos está culminando. Y les dice: porque cierran el cielo delante de los hombres. ¿Qué cosa quiere decir cierran el cielo delante de los hombres? Quiere decir que los líderes religiosos alejaban a las personas del reino de Dios. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Yo no sé cuántos de ustedes conocen tradiciones. Los que somos de ranchos conocemos tradiciones. Hay muchas tradiciones en nuestros ranchos. Y muchas veces damos más cabida a las tradiciones que a la palabra del Señor. Entonces estos hombres estaban dando más importancia a las reglas de ellos que a la misma palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se miraba claramente. ¿Cómo? En la forma que rechazaron a Jesús. Si ellos hubiesen abrazado a Jesús, si ellos hubiesen entendido que al que tenían enfrente era el Dios de los cielos, era el Jesús, el que vino, el Mesías, el que ellos mismos dijeron, el Hijo de David. Pero estaban ciegos. Tantos milagros que hizo Jesús en su cara. Pero ¿sabes qué? Al final lo rechazaron. Si hubieran reconocido a Jesús, entonces hubieran abierto el cielo para los demás. Pero Jesús les dice: en vez de abrirlo, en vez de abrir esa puerta, cierran esa puerta. Y esto contrasta con las aventuranzas, porque, ¿sabes? Estuve mirando las aventuranzas y dice la aventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Ese quiere decir que cuando uno es pobre de espíritu quiere decir cuando tú te humillas, entonces tienes cabida ¿a dónde? Al reino de Dios. Pero ellos ni entraban ellos, ni dejaban entrar a las demás personas. Y eso es realmente malo. ¿Por qué?
Porque evitar que uno entre al reino de los cielos es súper peligroso. A que tenga una relación con Dios es súper peligroso. ¿Por qué? Porque Jesús denuncia eso. Y no solamente les advierte, les confirma que habían distorsionado el camino al cielo con todas sus reglas que habían puesto. Yo les decía al primer servicio, les decía que en mi rancho había una tradición que las mamás les pegaban a los hijos en cierto día para que crecieran los hijos. Entonces mi mamá nos agarraba chanclazos esos días. Yo no sé si, no estoy jugando, pero esos días nosotros teníamos que huir y irnos porque ese día era tunda segura que nos daba mi mamá. Pero ellos pensaban que pegándole, yo creo que no me pegó suficiente porque mis hermanos son más altos todavía que yo, ¿te imaginas? Pero ¿sabes qué? Distorsionaban el camino a Dios. Tenían la puerta enfrente. Era una gran bendición que estos hombres tenían. Ellos tenían la bendición de guiar al pueblo, de enseñarle al pueblo, pero no lo estaban haciendo. Estaban poniendo ¿qué? Tropiezo a las personas. Estaban haciendo ¿qué? Poniendo cargas pesadas sobre las personas. Y yo recuerdo esto porque hace como 3 semanas mirábamos que cuando esos dos grupos religiosos se juntaron, mandaron a un escriba, ¿recuerdan? Y mandaron a un escriba y el escriba le preguntó a Jesús. ¿Qué le preguntó a Jesús? ¿Cuál era el mayor mandamiento? Y Jesús le dice, wow, bien, has contestado muy bien eso, pero, ¿cómo le dijo? No estás dentro. Pero tampoco estás dentro, le dijo. No estás lejos. Quiere decir que tampoco le dijo que estaba adentro. Y puedes mirar a estos hombres que ahora Jesús les revela, o sea, no están dentro, pero no están dejando entrar a las demás personas. Es como que si Víctor se parara ahí por fuera de la puerta y no dejara entrar a la persona, pero tampoco entrar a él. Es lo mismo que estaban haciendo. Tú no vas a entrar, yo no voy a entrar, pero tampoco tú vas a entrar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Debe de darnos miedo, debe de darnos, debemos temblar de que seamos culpables que una persona se aleje o no venga al reino del Señor. ¿Sabes por qué? Todo por nuestro testimonio, todo por lo que decimos o lo que hablamos, o lo que estamos haciendo enfrente de nuestros vecinos, de nuestro lugar de trabajo. ¿Sabes? Deberíamos de temblar, deberíamos de arrepentirnos, porque si no, ¿sabes? Es demasiado fuerte que alguien pudiera alejarse de la salvación, de la esperanza que ofrece Jesús por tu culpa, por mi culpa. Si nosotros queremos que la iglesia crezca, si nosotros queremos que más personas vengan al conocimiento del Señor, entonces debemos de ser diferentes, empezando conmigo. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de hacer las cosas más o menos, ¿verdad? Porque digo, todos nos equivocamos y tenemos errores, pero ¿sabes qué? Que no podamos ser tropiezo para otras personas. Bienaventurados, ¿los qué? Los pobres de espíritu. ¿Quiénes? Los que reconocen su necesidad ¿de quién? De Dios. Los fariseos no entraban, ¿por qué? Porque estaban llenos de orgullo, queriendo ser vistos por las demás personas, queriendo ser exaltados por los hombres. Mira lo que dice el verso 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y esto me impresiona porque dice, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y yo me preguntaba, ¿qué cosa quiere decir devoráis las casas de las viudas? O sea, que cuando ellos iban a las casas de las viudas, ese toca un punto doloroso, porque las viudas en esos entonces eran personas vulnerables, igual que el día de hoy. Y en vez de protegerlas, estos hombres, en vez de consolarlas, las explotaban. En vez de darles, le quitaban. Así que iban a sus casas, se presentaban como personas espirituales. No se les hace como el día de hoy,
lo mismo. Se presentaban como personas espirituales, piadosos, y hacían largas oraciones para ver qué sacaban. Yo me imagino que estabas orando ahí por la viuda y a ver qué tipo de muebles tenía para podértelos llevar, a ver qué te daba la viuda. Es lo que está diciendo el texto. No tenían piedad, no tenían ese corazón. Los días de hoy dice, ¿sabes qué? Si tú das $100 en la ofrenda, yo voy a orar por ti. Y Dios tiene tu milagro. ¿No se les hace parecido eso? Yo voy a orar por ti si tú das. Yo voy a orar por ti como que si Dios vendiera los milagros. Y eso no es así. Jesús les dijo, por hacer eso recibiréis doble condenación. Ahí dice en su verso, recibirás mayor condenación. La escena parece irónica, pero te imaginas la escena, ahí está la viuda confiada y vulnerable, y estos líderes religiosos llegan ahí y evalúan todo, a ver qué tan grande es la ofrenda que se van a llevar. Es como si yo le dijera a ustedes, ¿sabes qué? Ya me cansé del iPhone 16, necesito 17, y de aquí va a salir. ¿Qué pues? ¿Qué es eso? Eso no está bien. Y ellos lo hacían para eso, para ver qué grandes donaciones. Era contraste con la segunda bienaventuranza, porque la bienaventuranza dice, bienaventurados que los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Entonces estas personas, ¿sabes? Estas viudas estaban llorando, pero no estaban consolando. Una viuda necesita consuelo, pero estos líderes estaban exprimiendo a esas viudas. Es lo que Jesús les está diciendo enfrente de su cara. Mira el verso 15. Hay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué cosa quiere decir prosélito? La palabra prosélito es aquel que se convertía al judaísmo. La palabra original en griego quiere decir aquel recién llegado. O sea que ellos también evangelizaban. Y traían a las personas, pero ¿sabes qué? Esas personas no podían ser salvas. ¿Por qué? Porque ellos mismos solamente, ¿qué les enseñaban? Díganme usted, reglas. Les enseñaban, tenían 613 reglas. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Están equivocados. Los hacen 2 veces, ¿qué? Los hacen hijo del infierno. Hijo del infierno quiere decir, los condenas 2 veces. Los estás condenando. ¿Por qué? Porque predicaban y no eran. Decía que hicieran, pero ellos mismos no podían hacer. Escúchame, un sistema legalista no salva. Ponen cargas pesadas en las personas, pero ellos no las pueden mover. No te pongas pantalón. No te pongas pantalón. Y no te pongas pantalón. Y predican tantas reglas. Y no te pongas aretes. Y no te puedes poner. Hacen un montón de cosas. Y ponen cargas sobre las personas que ellos mismos no pueden llevarlo. Ponen pesos en las personas. Yo escuchaba mucho y cada fin de semana escuchaba eso acerca del pantalón. Yo me preguntaba siempre que qué tenía que ver el pantalón. Que la mujer no se pusiera pantalón, ¿qué tenía que ver? Nada. ¿Sabes? Lo que busca Dios es tu interno, lo que tú eres. Porque puedes estar con un saco así elegante y todo, pero ¿sabes qué? Poder tener el corazón roto o sucio. Por eso es que nosotros aquí no nos importa cómo vengas. No, nada más no vengas desnudo. Pero ¿sabes qué? Nos importa tu corazón. Nos importa que escuches la palabra del Señor. Aquí no te ponemos cargas. Aquí te ponemos, escucha la palabra del Señor. Y cuando tú aprendas y cuando tú digas, wow, Señor, entonces dice, en estos conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque guardan mis mandamientos. Automáticamente lo vamos a hacer solos, cuando amamos al Señor. Pero ellos dicen, 2 veces más hijo del infierno. Es decir, los condenaban. No alcanzaban salvación. ¡Qué tristeza! Porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero estos hombres no estaban heredando nada de tierra.
sino que arrastraban a otros a la condenación, que poniéndoles tantas cargas en sus hombros. Ningún sistema legalista, ninguna religión, por muy piadosa que sea, ¿sabes? Puede salvar. La Biblia nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo Jesús salva. Solo Jesús puede salvar. Por eso le digo a las personas, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. No hay otro, no hay nadie más que Jesús. Así que en estas tres primeras advertencias, Jesús les dice a las personas, ustedes cierran la puerta a las personas, explotan a las viudas, explotan a los vulnerables, pero también condenan a quienes buscan a Dios. ¿Cómo? Poniéndole cargas pesadas. Usted y yo vamos a entrar al cielo, ¿sabes cómo? Por decirle a Jesús, sí Señor, aquí está mi corazón. Sí Señor, haz de mí lo que tú quieras hacer. No vas a entrar al cielo por cumplir reglas. No vas a entrar al cielo por tantas cosas que tú haces. Porque podremos hacer muchas cosas, pero tu corazón podrá estar lejos de Dios. Hipócritas mentirosos, le dice. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la belleza del reino de Dios es que es tu corazón. Como tú. Vamos a continuar con nuestro estudio, porque en la mañana me pasé del tiempo y me estaban regañando. Dice el 16 al 22, dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Imagínense la escena otra vez. No se le olvide la escena. Guía de ciegos, le dice. No sé si es la cuarta hay o es el tercero, pero yo creo que es el cuarto. Juran por lo secundario, les está diciendo. Juran por lo que no vale. Juran por las cosas materiales. Juran por lo que no es bueno. Y Jesús les apunta que el problema de ellos es su corazón. Quieren ser guías, pero están ciegos. Quieren guiar a otros, pero no pueden ver. No pueden ver las cosas. ¿Y sabes qué? Estos hombres le daban valor a cosas que no tenían valor. Estaban jurando por otras cosas que hacían juramentos absurdos. ¿Juraban por qué? Por el oro en vez del templo. Y Jesús le dice que es mayor que el templo que el oro. Oraban por la ofrenda y no oraban por el altar. Y Jesús les está diciendo que el altar es más que la ofrenda. Entonces podían mirar sus corazones. Podían mirar lo que ellos olvidaban, lo más importante. Ellos estaban haciendo a un lado lo más importante. Y ¿sabes qué? Sobre todo habían olvidado que en el trono estaba sentado Dios. En otras palabras, exaltaban lo material y despreciaban lo espiritual. Magnificaban lo externo, lo valioso. Ellos querían ver, pero minimizaban lo demás. Por eso en el verso 17 dice: insensatos, ciegos, no entendían lo que tenían más valor. No entendían. Estaban cumpliendo reglas. Estaban a ver cómo se miraban ellos. Algunos comentaristas dicen que cuando mencionan oro y mencionan las ofrendas, estaban mirando ellos la forma de cómo se beneficiaban del pueblo, de cómo se beneficiaban de las viudas. No entendían lo esencial, no entendían lo sagrado, no entendían lo que realmente tenía peso delante de Dios. ¿Me explico? ¿Están aquí?
La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ellos tenían tecnicismos totalmente equivocados, manipulaban los juramentos. Es totalmente distinto el que tiene hambre y sed de justicia, el que hace lo correcto delante de Dios, el que tiene un corazón que humilde y le da importancia a lo esencial, que es la palabra del Señor. Pero estos hombres no tenían hambre de justicia. Estos hombres, ellos querían tener el control de las personas y ponían todos esos pesos delante de estas personas. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Podemos estar aquí y podemos estarnos fijando en cosas pequeñas y olvidando las cosas grandes que Dios quiere para nosotros. Podemos estar aquí pudiendo ser religioso y diciendo: ay, es que las cosas aquí no se hacen bien. Oh, si yo fuera el pastor ya hubiera terminado la iglesia. Oh, si yo fuera esto. Y empezamos en lo más pequeño y olvidamos que lo grande es nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que realmente te importa a ti? Porque cualquiera puede estar en los detalles, pero puedes olvidar lo más grande que es Dios. Valorar lo que Dios valora. ¿Qué es lo que Dios valora? Exacto, tu obediencia, tu corazón, tu humildad, lo santo, lo invisible, aquellas cosas que no se ven. Podemos tener eso en nuestro corazón, no solamente lo que brilla por fuera. Estas personas hicieron tan difíciles las cosas que Dios hizo sencillas. La religiosidad confunde, ¿sabe usted? En lugar de iluminar, confunde. Ahora el verso 23 y el verso 24, yo creo que Javier adelantó ese reloj. Luego les dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es que la justicia, la misericordia y la fe. Eran extremadamente minuciosos. ¿Sabes qué hacían? Estas tres cosas son ¿cómo le dice? Condimentos. Gracias. Y como la menta, el eneldo y el comino. Ahora, dice Jesús que ellos diezmaban. ¿Te imaginas estar contando una hojita por hojita? El comino, no sé cómo es el comino, pero el comino es bolitas, ¿no? ¿Cómo es? Astillitos, más o menos. ¿Cómo hacer? Mira, que no sé nada de cocina, ¿no? Pero bueno, como sea. Pero contaban esas cosas, la menta, el eneldo y el comino. Y si eran 1,000,000, diezmaban 100,000 hojitas. O el 10% de esas hojas que ellos contaban. Eso es lo que estaban haciendo. No se les escapaba nada de lo pequeño. Pero Jesús le está diciendo: ¿qué pasó con lo interno? Son precisos en lo mínimo, pero ¿sabes qué? Son negligentes en lo máximo. Se enfocan en lo externo, pero por dentro están jodidos y olvidan la ley. ¿Qué es la ley? Hacer lo correcto delante de Dios y con el prójimo. Misericordia, como acabamos de leer, y la compasión, la fidelidad a Dios. Ellos habían olvidado a eso. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? No es malo diezmar lo que estás diezmando, pero estás olvidando lo demás. Estás olvidando lo indispensable, lo esencial. Y Jesús le ilustra algo que yo no entendía. Y Jesús le dice en el verso 24, ¿cuál es el verso 20? El verso 24 dice: guías de ciervos, dice, que coláis el mosquito y que tragáis el camello. Eso significa que cuando ellos iban a tomar agua, un vino, un vaso con agua, a veces que en aquellos tiempos había muchos moscos y también ahorita, pero en aquellos tiempos había más. Ellos para no comerse el mosquito, colaban el agua o el vino, lo que iban a tomar, y quitaban el mosquito. Pero Jesús les está diciendo: ¿sabes qué? Se están no comiendo el mosquito, pero se están comiendo el camello. O sea, están haciendo puristas en lo mínimo, pero exageran. Están ciegos gigantescamente.
Eso es lo que quiere decir esa ilustración. La religión sin amor siempre, o la religión siempre va a exagerar lo pequeño. Siempre lo va a hacer. Y va a ignorar lo grande. ¿Por qué? Porque la religión siempre te va a decir las obras. Haz esto, tienes que hacer esto para llegar al cielo, tienes que hacer esto para llegar al cielo. Pero Dios te dice que solamente quiere tu corazón. Y eso es lo más grande. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y estos hombres, ¿sabes qué? No practicaban eso, ni tampoco lo enseñaban. Su enfoque era en lo preciso y no en la compasión. Estaban en graves problemas, ¿sabes? Está Jesús hablando. ¿Cómo podemos aplicar eso para nosotros? Podemos practicar muchas cosas y estar equivocados aquí en nuestro corazón. Probablemente usted oró esta mañana. Probablemente usted diezmó. Probablemente usted hace muchas cosas, pero ha descuidado la fe, ha descuidado la misericordia y ha descuidado muchas cosas. Y Dios quiere tu corazón. Dios no desprecia lo pequeño, para nada. Pero tampoco Dios desprecia lo grande. Dios siempre exige lo esencial. Así que Jesús le dice estas cosas a estos hombres, que vale más la misericordia que todo lo que ellos hagan. Verso 25 al 26. Y esto está mucho más fuerte, porque va a sus personas. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y lo del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Jesús usa otra ilustración para ilustrarle su inmundicia. Jesús usa una imagen doméstica para decirles que están sucios por dentro, que primero limpien lo de fuera. Porque ellos se miraban muy bien, ¿sí o no? Mirando las fotos, se miraban muy bien, se miraban elegantes, en verdad. Pero sus corazones estaban realmente oscuros. Se miraban llenos de piedad, aparentaban piedad, pero su corazón estaban totalmente contaminados. Tenían codicias en sus corazones. Hacían cosas que no deberían de hacer. La religión es engañosa, ¿sabían ustedes? Es muy peligrosa, porque Dios siempre mira lo interior. Con ese saco puedo aparentar. Con ese vestido que usted trae puede aparentar, o con esa camisa podemos aparentar. Pero ¿sabes qué? Dios siempre mira lo de adentro. Dios siempre mira tu corazón. Primera de Samuel, está un verso en sus pantallas. Dice que Jehová le respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice: porque yo lo desecho. Hablando de Saúl. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está siempre delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Y Jesús les está diciendo a ellos primero, al decirle esta ilustración: comiencen a limpiar su corazón. Comiencen de adentro. Comiencen de lo que importa, su corazón. De lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que tenemos aquí en nuestro corazón, eso vamos a hablar, ¿correcto? Entonces Jesús les dice: están llenos de avaricias, de injusticia. Y no solamente de eso, para terminar, al final le dice: sepulcros blanqueados, 27 y 28. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Eso es fuerte. Eso es súper fuerte. Hay un comentarista que dice que en los tiempos de la Pascua las personas ponían cal sobre las tumbas y las ponían súper blancas y se miraban súper bonitas. Pero esto lo hacían para que ellos mismos no las tocaran, porque si las tocaban se quedaban inmundos, según ellos. Y Jesús les dice: ¿sabes qué? No importa que las tumbas se miren hermosas y blancas, no importa que se miren, adentro de esa tumba están muertos. Y así les dice a ellos: sepulcros blanqueados, queriéndole decir, por fuera se miran bien, pero por dentro están muertos. Esta ilustración
que les está diciendo. ¡Wow! Yo digo, eso está fuerte. ¿Cómo se sentirían estas personas en estos momentos que Jesús le está diciendo eso? ¿Cómo se sentirían en verdad? Porque esas personas decían, dice que hacen, pero no lo hacen. Esto lo hacen para ser vistos por las demás personas. Los miran, ¿sabes qué? Miran lo de fuera. Pero por dentro se están, ¿qué? Muertos. Parecían santos, disciplinados, consagrados, piadosos. Esa es la imagen que muestra. Pero ¿sabes qué tenemos nosotros? Tenemos algo más mayor. Porque nosotros algunas veces hemos sido como estos hombres. Estos hombres no tenían la revelación que nosotros tenemos hoy. Jesús nos dice que muchas cosas fueron escritas aquí para que fueran testimonio para nosotros. Para que nosotros hagamos conforme a lo que está aquí en su palabra. No hagamos lo malo, sino que hagamos lo bueno. Nosotros tenemos a Jesús. Tú y yo fallamos y venimos a Jesús. Y venimos a Él. A veces llorando porque faltaste. A veces vienes por una falta que no es tan importante, pero vienes a Él. Y Jesús no está denunciando su disciplina ni su devoción. Eso es bueno tenerlo. Jesús no está denunciando eso. Lo que Jesús está denunciando es que tenían una vida religiosa, que aparentaban hacer lo que no eran. El verso 29 al 32 dice que ellos construían y decoraban los sepulcros de las tumbas de los profetas del Antiguo Testamento. Y ellos dicen eso, dice, si hubiésemos vivido en esos días, no habríamos matado a los profetas. Y Jesús les responde, ¿sabes? Ustedes mismos dan testimonio que sus padres mataron a los profetas. Y ya que estaban muertos los profetas, pues le construían, pero rechazaban al profeta vivo, rechazaban al Dios de los cielos que tenían enfrente, estaban rechazando a Jesús. Y la sentencia fue grave. ¿Por qué? Porque el verso 33 al 36 dice así: serpiente, wow, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos, y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Quién les habló así a estos dos grupos? Eran tres grupos. ¿Pero quién les habló así? ¿Recuerdan desde el inicio? ¿Quién les habló así a estos grupos? Juan el Bautista. Generación de víboras. Y Jesús les está diciendo lo mismo. Les envié profetas, les envié sabios, ¿qué más dice? No me acuerdo qué más les envió, pero ¿sabes qué Jesús les está diciendo? Los persiguieron, los azotaron, y a unos mismos los mataron en las sinagogas. ¿Sabes? Y por esas cosas va a haber condenación. Y Jesús les menciona que desde Abel hasta ¿dónde? Hasta Zacarías. Es decir, desde Génesis hasta Crónicas, que es el último libro del canon, hasta Crónicas. Ustedes son parte de la misma línea de esos que mataron a los profetas. Yo me imagino la escena en verdad y fue súper dura. Pero ¿qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron? Mi pregunta, ¿qué hicieron? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si Dios nos habla hoy o Dios nos habló hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay 8 no puedo decir ayes, hay 8 ay que les está diciendo Jesús aquí. ¿Cuál de todos estos ay se parece a uno de nosotros? Ahora no los estoy apuntando, pero cuando Dios habla, Dios habla. Y pone en tu corazón. Y llévatelo. Y analiza. ¿Qué estás haciendo mal? Y lo que estás haciendo mal, deja de hacerlo. ¿Estás cerrando puertas a otras personas? ¿No estás dejando que otras personas? ¿Estás tomando ventaja de otras cosas? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás probablemente limpio por fuera, pero estamos sucios por dentro? O probablemente estamos pretendiendo que somos, pero no somos.
¿qué hay en tu corazón? Jesús le dijo y le da la advertencia. ¿Sabes qué le dijo? Habrá juicio. Por estas cosas habrá juicio. Y cuando era Nerón, el emperador de Roma, en el año 70, que fue la destrucción de Jerusalén, que vinieron y mataron millares de judíos, y muchos fueron dispersos, en eso se cumplió la profecía que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Mesías, porque estaba frente de ellos y no creyeron. ¿Sabes? Usted y yo somos bienaventurados. Qué privilegio es estar aquí sentados, porque no hemos visto a Jesús, pero hemos creído en Jesús. Sabemos de ese Jesús de la Biblia, que salva, que restaura, que tiene misericordia, que da paz y tiene bastante amor para nosotros, porque nada nos puede separar de su amor. Y eso me impresiona. En verdad me impresiona, porque somos infieles, pero Él permanece fiel. Amén. Alejandro Magno y yo, dice Napoleón Bonaparte, conquistamos imperios y lo hicimos con base a la fuerza. Pero me impresiona el testimonio de Jesús, que dio su vida y se ganó el amor de muchas personas conforme al amor. Y Jesús es amor. Eso es lo que tenemos de Jesús. Yo espero que Dios hoy haya tocado tu corazón, haya tocado nuestro corazón y podamos poner en práctica lo que realmente Jesús nos dice aquí.